Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos. Aquí quien vos habla es Wilson y yo voy a hablar sobre el protocolo, o sea, de las láminas, lo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de rellenar, o sea, de hacer todas las cosas, todos los pasos del protocolo. Entonces yo voy a hablar del spacing, establecer lo que uno va a describir cuando se establece a menor aumento, o sea, cuando está visualizando de lejos, porque eso es menor aumento, o sea, es como si yo estuviera en la torre y yo estoy mirando hacia abajo, o sea, estoy mirando de lejos. En contrapartida, cuando nosotros estamos hablando de establecer a mayor aumento, o sea, cuando estoy haciendo un foco, o sea, estoy visualizando con una lupa, o sea, a visualizar mucho mejor, o sea, voy a ver en detalles la estructura. Y después yo voy a hablar de la síntesis diagnóstica del órgano, que va a ser el de certeza, el diferencial y demás. Bueno, ¿qué es el espécimen? O sea, eso no está en el protocolo, pero es una falta. No es porque, así, yo había dicho a los chicos que ese protocolo es un protocolo que está envejecido, es viejo, o sea, antiguo, hace tiempo que no lo cambian. Y se dan cuenta que cuando ustedes hagan el examen evaluativo de láminas, la profesora te va a decir, oye, escribí cuál es la lámina que estás examinando. Eso es el espécimen. O sea, cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, yo estoy con una lámina que es de hígado, yo pongo hígado. ¿Pero qué es eso? Es el espécimen. O sea, es la lámina del material que se está estudiando. Eso se llama espécimen. Luego, la primera cosa que uno tiene que darse cuenta es que cuando nosotros vamos a hacer la observación a menor aumento, cuáles son las cosas que uno tiene que poner y sabérselas por qué está poniendo. No es sencillamente escribir porque se da la puta gana. Entonces uno tiene que saber, por ejemplo, mira, el examen microscópio siempre se le pone corte histológico. El próximo slide yo voy a enseñarles los otros exámenes que existen. Pero nosotros sabemos que ese, cuando tú estás en el laboratorio de histología, es corte histológico. Porque después yo voy a enseñarles que hay otros exámenes, pero no se ven ahí, por lo menos no en la web. El aspecto global de la preparación, eso es muy importante, si la estructura es heterogénea o si es homogénea. Yo voy a hablar de eso en particular también, para que ustedes se den cuenta, visualicen una lámina y ya digan, ah, mira, ese es homogéneo, ese es heterogéneo. Bien. Y cuanto a coloración, muy importante saber si la coloración es bicrómica o tricrómica, también hay que tener en cuenta por qué nosotros estamos hablando de eso. Y después nosotros vamos a describir, como usted está diciendo, normalmente nosotros estamos haciendo una apreciación de lejos. O sea, estoy mirando la porción más superficial, para decirlo así, de los aspectos de la lámina. Entonces, mire, los exámenes, cuando te pregunto examen, método de examen, nosotros ponemos siempre corte histológico. Pero hay que tener en cuenta que es el corte histológico convencional, que es el corte histológico que se hace para estudiar un órgano específico, o sea, de un tejido. Y entonces, ¿qué pasa? Hay otros exámenes para técnica de microscopio óptico, sí. Hay el corte histológico, técnica rápida. ¿Qué es eso de técnica rápida? A diferencia del convencional. El convencional, para que yo haga un preparado de una lámina, eso casi me demora de 3 a 4 días. O sea, lleva tiempo. Ahora, en contrapartida, el corte histológico, técnica rápida, 15 minutos. Entonces, se dan cuenta que hay un lapso de tiempo muy grande entre una técnica y otra. ¿Cuándo nosotros vamos a elegir hacer el corte histológico técnica rápida? Cuando el paciente está en intraoperatorio, o sea, el cirujano está haciendo una cirugía, se da cuenta que encuentra un tumor, pregunta al patólogo, oye, vamos a visualizar que tiene eso. Y ahí él saca una muestra, un espécimen de tumor, pasa al patólogo, el patólogo hace los procesos que son de corte histológico técnica rápida para visualizar rápidamente antes que el cirujano cierre el paciente. ¿Entiendes? O sea, por eso jamás en la vida tuviera en el laboratorio de histología, porque eso se ve intraoperatorio. Entonces, eso nosotros no podemos elegir jamás. El extendido. El extendido es cuando nosotros agarramos una sustancia homogénea con dispersión homogénea. Vamos allá. Entonces, ¿qué sustancia sería homogénea y que tiene una dispersión homogénea? Yo agarro un portaobjetos
y pongo una gotita de sangre. Bien, ahí yo le puse una gota de sangre. Listo. Ahora yo voy a agarrar otro portaobjetos, voy a pasar a 45 grados y voy a hacer así mismo, o sea, deslizar sobre el otro portaobjeto a 45 grados. Eso es extendido. O sea, eso só é possível com o quê? Com uma substância homogênea, com dispersão homogênea. Exemplo, sangue. Bien, prótesis. ¿Qué es el prótesis? Prótesis es una sustancia heterogénea que tiene una dispersión heterogénea. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que yo voy a utilizar para hablar de prótesis? Papa Nicolau. O sea, cuando la mujer va a hacerse el examen, ahí se agarra un poco, se colecta el material y después se pasa en el portaobjetos y nosotros pasamos con una espátula y no con otro portaobjeto, con una espátula y lo pasamos así en el portaobjeto. Y va esto. La impronta, que también es conocido como sellado, ¿qué va a ser? Por ejemplo, nosotros podemos agarrar médula ósea o ganglio linfático, porque son células que cuando nosotros ponemos arriba de la lámina, nosotros no es necesario esfregarlo, ni extenderlo, ni nada de eso. Nosotros solo ponemos arriba y las células se desprenden de esa estructura. Y esas células que se van desprendiendo de la estructura se quedan en la lámina. Y eso es como nosotros vamos a visualizar la impronta. Entonces se dan cuenta que nosotros en el laboratorio de histología no utilizamos ni impronta, ni prótesis, ni extendido y tampoco el corte histológico técnica rápida. Por supuesto, nosotros tenemos que elegir corte histológico. Nosotros no podemos convencional porque nosotros ya sabemos, ya nos damos cuenta que es el corte histológico convencional. ¿Bien? Y ese corte histológico para microscopio electrónico jamás en tu vida, porque el microscopio electrónico es recontra caro. Olvidar. Eso jamás en tu vida tú verás en la universidad, porque es muy caro, no vale la pena. Bueno, eso, así, yo pudiera pasar en detalles cada uno de los pasos, pero solo para que sepa que esos pasos son importantes. Así, yo voy a fijarme por lo menos en 2 o 3 pasos. Después, porque eso es una clase que yo doy en técnicas de examen. Y ahí después, si ustedes quieren, nosotros hablamos de técnica de examen, y ahí yo explico uno a uno de aquellos exámenes. Pero la primera cosa que uno hace para estudiar un órgano, un tejido, lo que sea, yo necesito obtener el espécimen. ¿Bien? O sea, yo voy a agarrar una muestra. ¿Y qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Si yo te saco si yo te saco un poco de tu piel, ¿bien? Si yo no hago nada, va a pasar autólisis y putrefacción. O sea, autólisis es la destrucción del tejido, porque se separó de tu cuerpo. O sea, la autólisis ya va a empezar. Putrefacción, que es cuando un germen va a contaminar el preparado y se va a pudrir. Por eso se llama putrefacción. ¿Qué pasa? Entonces, para evitar esos dos procesos que son inherentes, o sea, cualquier cosa, si yo te saque un pedacito de vos, va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué yo quiero? Yo quiero estudiar por toda mi vida. ¿Qué voy a hacer? Saco un pedacito y voy a hacer todos esos procedimientos. Entonces, la primera cosa que uno hace es fijación. ¿Tá? Fijación. Fijación va a ser que yo voy a detener esos dos eventos, que son la autólisis y la putrefacción. ¿Cuál es el fijador universal? Que la profesora le encanta. El fijador universal, chicos, va a ser el formol. O sea, se utiliza formol. ¿Cómo yo voy a hacer? Yo, por ejemplo, yo voy a agarrar un pedacito de cada uno de ustedes y lo voy a inmergir en un formol. Yo me quedo. He hecho un tonto ahí. Sumergiendo 50 veces. Vaya, 50, 70 veces. Porque yo estoy previniendo que apareça autólisis y putrefacción, porque yo estoy impregnando en ese tejido formol. Incluso si ustedes van al laboratorio de anatomía, hay un montón de órganos, de ossecillas, todo eso, que está cubiertos en un balde gigantesco lleno de formol. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, los procedimientos que yo voy a tener para que evitar la autólisis y la putrefacción es que formol. Y eso es fijación. Ahora, ¿cuáles son los dos procedimientos de la fijación que estoy utilizando el formol? Ya les dije uno, inmersión.
Estoy inmergiendo el material que yo voy a hacer con que se evite la autólisis y la putrefacción. Después, ese pedacito de tejido que yo saqué de los pieles, ¿qué va a pasar? Yo los voy a meter en un tubo y voy a escribir, ¿cómo te llamas? Selene. Yo pongo Selene y tu apellido, Selene, y pongo el tuyo en el otro tubo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una rotulación. Entonces, los dos procesos que yo tengo en la fijación son inmersión y rotulación. Y la fijación de un evento, ese es un proceso que va a evitar que autólisis y putrefacción. Listo. Ahí después, para no detenerme mucho, porque eso es sí, hay varios procesos, o sea, pasar en la infusión de parafina, corte histológico, el colado, porque demás. Eso yo voy a hablar ahora muy superficial, porque eso yo me tomo casi 30 minutos para explicar. Pero igual, la cosa más importante es la parte de la fijación, la parte que después yo voy a tener como si fuera un ladrillo de verdad, porque yo tengo que meter parafina en ese tejido, meto parafina, pongo en un hornito, va a salir un ladrillo, o sea, sale una placa sólida. Y ahí después de esa placa sólida, yo le meto un micrótomo que va a ser el core. Y ahí va a aparecerse con lo que nosotros conocemos como lámina histológica, que se quedan aquellos cuadraditos chicos que se quedan en la lámina. Bien, y ahí yo tengo que colar, o sea, yo tengo que pegarlo en el portaobjetos. Y ahí empieza otro procedimiento que es el colado. O sea, el colado yo voy a pegar ese material que yo corté y meterlo en la lámina histológica. Y para eso yo voy a necesitar de una sustancia que se llama albúmina glicinada de Mayer. Listo. Bueno, ahí después yo voy a elegir el método de coloración que me dé la gana. En general, la gente utiliza hematoxilina y eosina y seguimos. Entonces, después yo tengo que hacer deshidratación, o sea, yo voy a meterlo en alcohol, porque yo no quiero que tenga agua. Cuanto menor cantidad de agua, mejor será visualizada el espécimen. La aclaración que se utiliza xilol, que es una sustancia que va a clarificar lo que nosotros vamos a visualizar, y al final el montaje se utiliza bálsamo de Canadá. ¿Listo? O sea, ahora volvimos. El aspecto global de la preparación, que eso es lo que la próxima cosa que nos detiene cuando nosotros vamos a presionar el protocolo. Entonces, el aspecto global de la preparación. Fíjense que yo tengo que hacer una elección. O digo que el preparado es heterogéneo o es homogéneo. ¿Y qué significa? Heterogéneo que yo visualizo y me doy cuenta que hay estructuras distintas. O sea, hay estructuras que son muy diferentes entre sí. Y homogéneo no, homogéneo son estructuras que son muy similares. O sea, cuando yo visualizo la lámina, todo se parece, se parece mucho la cosa. Entonces yo no tengo como distinguir, mira, aquí eso es esto y ese no, parece todo, como es, todo igualifico. Bien. Y la segunda cosa que uno tiene que tener en cuenta cuando va a hablar del aspecto global de la preparación, o sea, yo tengo que elegir si es homogéneo o heterogéneo. Y después yo tengo que percatar si se trata de un órgano macizo o una visceral hueca. Porque eso está en nuestra cara. Porque cuando nosotros visualizamos, mira, eso tiene una luz gigantesca. Ya me doy cuenta que es una visceral hueca. Eso no tiene luz. O sea, un órgano macizo. Aquí un órgano macizo. Pero mira, si nosotros vamos a echar un vistazo en el testículo, se dan cuenta que hay poca diferencia de estas zonas. O sea, todo igual. Entonces, por eso nosotros vamos a hablar que el testículo va a ser un órgano homogéneo, macizo. ¿Por qué? Porque nosotros no visualizamos una luz como visualizamos en el esófago. Al igual que cuando nosotros nos damos cuenta del timo, el timo tiene, mira, ¿se parece? Sí, pero mira, yo tengo zonas más oscuras y una zona más clara. Entonces, eso nosotros vamos a decir siempre que nosotros vemos que un órgano es heterogéneo, que él tiene una distribución parenquimatosa de corteza y médula. Y eso va a hacer toda la diferencia cuando uno va a explicar la lámina. O sea, yo visualizo la lámina, me doy cuenta que tiene un aspecto heterogéneo, ya me sé que va a tener una distribución de qué? Corteza y médula. ¿Bien? Y eso es muy importante. Coloración del preparado. Eso es simple y sencillo. Mira, cuando nosotros nos damos cuenta de la coloración del preparado, mira, yo les digo, si yo veo violeta o rosa, ya me doy cuenta que estoy en un preparado bicrónico.
Aí você me disse, Wilson, e se eu tenho solo violeta, bicrômico? Porque eu sei que eu utilicei 2 gotas. Eu utilicei uma gota de hematoxilina e uma gota de eosina. Me agarrou hematoxilina. Não importa, eu utilicei os 2 colorantes. Agora, quando eu visualizo qualquer color, date conta, qualquer color, rojo, gris, dourado, lo que seja, azul, já tem presença de um preparado tricrômico, porque eu utilicei hematoxilina, eosina e outro mais. Entende? Ou seja, queda muito fácil de eu não dar sequência. Então, se eu visualizo que eu tenho, se é um preparado bicrômico, ou tenho violeta, ou tenho rosa e violeta. Agora, se eu tenho qualquer color que não seja nem rosa nem violeta, preparado é tricrômico. Ou seja, aqui só há possibilidade de pôr bicrômico ou tricrômico. ¿Listo? De las coloraciones especiales, yo puse, hay más, pero yo puse las que más se toman. Bien, o sea, yo tengo de las coloraciones especiales, yo tengo los sales de plata que van a teñir las fibras de reticulina y se van a teñirse de negro. Date cuenta que cómo se queda la lámina. O sea, se tiñen de negro. La orceína que va a teñir las fibras elásticas, o sea, se tiñen de marrón. O sea, uno se da cuenta que se quedan con color marrón, las fibras elásticas. El PAS positivo, que es el ácido periódico reactivo de Schiff. O sea, el PAS positivo va a teñir lo que son los lúcidos. Y entonces los lúcidos se tiñen de magenta. O sea, é um color aqui intermédio, é casi violeta, não chega a ser violeta, é um pouco mais, pero bueno, entonces, ahí estamos, lúcidos. Después nosotros tenemos el Alcyon Blue, que va a teñir los glucosaminoglicanos y el cartílago hialino. Entonces, se tiñen en general de azul, ¿bien? Y los lípidos que tienen una atención específica, porque ustedes saben que los lípidos, ellos necesitan una atención, podría decir, ultra especial. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos en el paso del corte histológico convencional, hay uno de los pasos que se llama, que uno tiene que poner inclusión a la parafina. ¿Qué es eso? Yo tengo que meter parafina en el preparado para que después poner un hornito, quedar 56 grados y después salir una piedra dura, sólida, y después meter en el micrófono. Eso yo no puedo hacer con lípidos, porque la parafina es un lípido. Y si yo pongo un preparado lípido con lípido, él arrastra el lípido del preparado. Entonces, como yo no puedo hacer eso, los lípidos tienen que pasar por un proceso de criogenización. O sea, yo tengo que congelarlos primero para después teñirlos, porque si no, no es posible. ¿Bien? O sea, y aquí entonces los lípidos tienen que pasar con una máquina que se llama crióstomo. O sea, que va a cortar hielo. ¿Listo? Entonces, por eso que es diferente. Y los lípidos tienen 4 tinciones especiales. Roja, escarlata, sudán negro, sudán 3 y tetróxido de osmio. Esos son los colorantes especiales para los lípidos. Bueno, y ahí después, lo que yo estaba dando, que eso ayuda mucho, porque después los chicos me estaban agradeciendo, digo, Wilson, ahora yo entiendo esa porquería. Mira, la disposición de los órganos es muy importante, porque, por ejemplo, así, yo tengo que saber qué es parénquima y qué es estroma. Si yo me sé qué es parénquima y yo me sé qué es estroma, yo logro interceptar y hacer, o sea, hablar del preparado sin tener miedo y sin tener preocupación, porque yo me sé lo que voy a describir. Entonces, la primera cosa que yo tengo que darme cuenta es que el parénquima, yo voy a dividir el parénquima en homogéneo y en heterogéneo. Como nosotros já habíamos hablado del aspecto del preparado, si yo tengo homogéneo, yo sé que todas las estructuras son igualiticas. No tengo corteza y médula, porque no hay diferencia. Ese es el detalle, no hay diferencia. En un preparado que es homogéneo, yo no voy a hablar de corteza y médula. O sea, olvídate. Yo voy a hablar sencillamente, nudo y crudo, yo voy a hablar de lo esencial. Ahora, cuando yo hablo que el preparado es heterogéneo, yo sé que tiene estructuras diferentes. Hay capas de células concéntricas y capas que son menos. O sea, yo ya me doy cuenta de eso. Y aquí sí, yo tengo la distribución de que corteza y médula. Y el estroma, ¿qué va a ser el estroma? Si el parénquima es el elemento funcional del órgano, o sea, la cosa que tiene función es el parénquima. Los islotes pancreáticos, por ejemplo, ¿dónde ustedes creen que está? ¿En parénquima o estroma? Parénquima, seguro. Porque ahí está que
las células que van a producir para el sistema endócrino. Bien, o sea, ya me doy cuenta de eso. Después, el estroma. El estroma, yo tengo una disposición del estroma que puede ser grueso o fino. El estroma que es grueso, nosotros conocemos como tejido conectivo fino, que puede ser irregular, capsular, o trabeculado, ¿no es cierto? Tabicado, o sea, con tabiques, trabéculas y hilo. Y finos cuando yo estoy componiendo, cuando se componen de células reticulares y fibras reticulares. ¿Bien? O sea, eso es importante. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. O sea, yo tengo una lámina y yo quiero catalogarla, yo quiero hacer el registro de cómo están las cosas. Entonces, esa es la observación menor aumento de la glándula suprarrenal. Entonces, yo les pregunto, mira, eso ya nosotros sabemos que el método de microscópio es corte histológico, no tengo duda. No puede ser prótesis, no puede ser corte histológico técnica rápida, que es absurdo, y esas cosas no puede ser, tiene que ser corte histológico, convencional. El aspecto global de la preparación, ya nos damos cuenta que, mira, yo tengo una capa de células aquí concéntricas, otra capa de células aquí, y otra capa de células aquí, y otra forma aquí. O sea, puede decir que es homogéneo. No, porque son estructuras distintas, diferentes. O sea, aquí yo tengo preparado que es heterogéneo. Mira, solo mirar aquí. Eso tú tienes que hacer un esfuerzo. Mira, más oscuro, más claro, más oscuro, otro color. O sea, ya me doy cuenta, ya me percato que ya tienen otras capas, porque se organizan de manera distinta. Si fueran todo igualitico, o sea, tendrían el mismo color y no tienen. Claro, es re detallado, pero uno tiene que mirarse, así tiene que mirar detenidamente, con cuidado, para darse cuenta que, mira, aquí es una capa, aquí otra capa, aquí otra capa y aquí otra capa. ¿Listo? Entonces, y es macizo porque yo no veo luz. Si yo buscara por el microscopio en una lámina, yo no iba a encontrar luz, o sea, macizo. Seguro es que es macizo. Ahora, yo les pregunto, ¿qué coloración es? ¿Yo puedo decir que es bicrómico? No, porque tiene un azul aquí. Siempre cuando yo diga que hay un color que no es ni violeta ni rosa, yo sé que es tricrómico. En ese momento, yo me doy cuenta que es azul anilina, ¿por qué? Porque es la tinción más utilizada para glándula suprarrenal. Entonces ya sé que es tricrómica porque estoy utilizando azul anilina. Pero voy a hacer una pregunta. Si no hubiera ese azul, yo podría decir que es bicrómico. Sí, tranquilo. O sea, yo puedo tener una lámina de suprarrenal que sea tricrómica y otra que sea bicrómica. Sí, por supuesto. Porque en una yo estoy utilizando una técnica y en otra yo no estoy utilizando la misma técnica. Y se quedan láminas distintas. Y aquí yo voy a explicarles cómo nosotros vamos a hacer la observación analítica del sistema describiendo el parénquima y el estroma. Entonces, ¿cómo queda el protocolo? Que eso es lo que uno quiere saber. ¿Cómo yo escribo todo eso en el protocolo? No pasa nada. Mira, la primera cosa que uno va a hacer es hacer la observación amenoralmente. O sea, ¿qué está rodeando el órgano? Tejido conectivo. ¿Qué es tejido conectivo? El estroma. Entonces, se visualiza el microscopio amenoralmente. Observamos una capa de tejido conectivo denso que rodea el órgano. Bueno, ya está. Eso ya escribí, porque eso va a buscar y va a ver que va a rodear el órgano completo. Entonces ya está. Después, mira, voy a hacer lo más rebuscado posible, porque ustedes vean cómo uno describe. Ahora voy a hablar del parénquima, porque hablé del estómago. Se observa en ese preparado una distribución parenquimatosa, corteza y médula, que nos damos cuenta que hay varias capas concéntricas de células en diferentes niveles. Eso es ultra sencillo. Lo que uno tiene que entrenarse para hablar así, pero eso es re fácil. Eso, si uno se da cuenta, es fácil, no hay nada difícil. Ahora, cosas que uno tiene que darse cuenta para comprender mejor las cosas. Mira, a la observación analítica y sistémica que nosotros tenemos que describir
amenoramiento, mire, fíjense. Imagínense que esa es la lámina, ¿bien? O sea, lo que está de amarillo es el tejido conectivo dentro. O sea, si tú agarras el microscopio y pones aquí, tú vas a ver, es eso que tú estás mirando. O sea, tú tienes estroma, corteza y médula. O sea, corteza más periférico, médula é um elemento mais central. Só. E agora vamos revisar isto, porque isso é um esquema. Eu vou ensinar-lhes a lâmina como uno se dá conta disso. Bien? O sea, mira, aqui, ó, mira o esquema. Aqui, ou seja, eu agarrei essa parte e agora estou aqui. O sea, se dá conta que essa partecita aqui é isso e isso. Essa partecita aqui, ó, essa corteza e essa partecita mais central, médula. Ou seja, é que uno tem que visualizar isso. Se uno não visualiza o esquema para o histológico real, queda muito difícil. Queda muito difícil. Por isso que uno tem que sempre, assim, eu aconselho sempre que haga um esquema, para que tu sepa onde está a coisa, mais ou menos. Mira, e agora volvimos a falar de estroma. Então, ¿qué va a ser? Para nós descrever o estroma. Miren, fíjense que agora nós temos um estroma e há invaginações incompletas. Essas invaginações incompletas, nós vamos chamar de trabéculas. Isso, a professora Soledad, professora Mirna, Laura, le encanta perguntar isso. O que é uma trabécula? ¿Qué es un tabique? ¿Qué es una trabécula? ¿Qué es un tabique? ¿Es tabicado? ¿No es tabicado? ¿Divide en lobulillo? ¿No divide en lobulillo? Eso todo el tiempo. Olvidar. Eso todo el tiempo. O sea, yo tengo que saber que cuando yo hablo de trabécula no divide en lobulillo. ¿Por qué? Porque es incompleto. Está en la invaginación, o sea, ese tejido conectivo que está en amarillo, él no llega al centro. Él llega en una parte, porque es incompleto. O sea, no va a dividir en lobulillo. ¿Cuáles son los ejemplos de órganos que tienen trabéculas y no van a dividir en lobulillos? Ganglio linfático y el bazo. ¿Listo? ¿Cuáles son los órganos que tienen tabiques y van a dividir en lobulillos? Un montón, un montonazo. Yo tengo testículo, tiroides, hígado, páncreas, timo, glándula mamaria. Todos esos van a tener un tejido conectivo que se invagina y septa esses órganos. Quando eu hablo septa, que está haciendo septaciones. Septación. Esas septaciones van a originar los lobulillos. Entonces aquí yo tengo lobulillo testicular, lobulillo tiroideo, lobulillo hepático. Divisiones. Porque en realidad, ¿qué está haciendo? Oh, mira, esa es una septación incompleta. Esa es una septación completa. Si está haciendo eso, oh, lobulillo. Miren. Ahora, ¿qué pasa? Que uno tiene que darse cuenta en la lámina cómo funciona eso. Entonces, ya sé que el estroma va a ser un elemento de sostén y nutrición. Entonces, cuando yo miro, mira, ese es un lobulillo. ¿Se dan cuenta? Ese es un lobulillo. Y aquí yo tengo los tabiques. ¿No? Date cuenta. Ven. No, no, tú vas a ver. Lo vas a ver. Sí, tú sabes, sí se puede. Oh, mira. ¿Te das cuenta que eso, mira? Sí. ¿Lo ves? Ahora, esa partecita más rosada aquí, que está más fuerte, Sí. ¿es igual a esto? No. Por eso, ese es el tabique. Oh, entonces, ese es el lobulillo. Aquí yo me doy cuenta que tiene otro lobulillo. Eso es. Ese es el tabique. ¿Y los lobulillos que son los bordes o lo adentro? No, lo de adentro. Ese es lo de adentro, el lobulillo. Esa partecita aquí, eso es lobulillo. Lobulillo. Tabique. Y el de abajo sería otro tabique y otro lobulillo. Así es. Así como funciona, porque está, o sea, yo tengo tabique, lobulillo, que como está el esquema, mira. Tabique, lobulillo. Bien, o sea, aquí yo voy a meterme a explicar una capa de tejido conectivo, para que ustedes se den cuenta que, por ejemplo, yo hablé que el líquido va a originar tabiques, pero esos tabiques son los que van a ser originados de la capa que está recubriendo el órgano externamente. O sea, ese tejido conectivo,
que está pegado en el órgano, que va a hacer, él se invagina, y cuando nosotros hablamos de invaginación es que se mete adentro, ¿ya? Se mete adentro. ¿Por qué? Porque va a formar estructura, elemento de estructural. Entonces, se mete adentro. Y cuando él se mete adentro, llega en el centro, está formando ¿qué? Un lobulismo. ¿No es cierto? Entonces, describiendo la capa del hígado, que se llama capa de Gibson. Quem pergunta isso, a professora le encanta hacer essa pergunta. Como se chama o tejido conectivo que recubre o hígado? Capa de Gibson. Então, eu tenho uma capa fibrosa que vai rodear completamente o hígado, que é resistente, delgada, e por sua cara externa se adhiere ao peritoneu. Tema recontra lindo para estudar em anatomia. Sim, é lindo, é lindo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Decide lo que te mata. Por su cara interna, o sea, por su cara interna va a enviar tabiques. O sea, miren, si yo fuera, imagínense ahora, yo soy la capa de Wilson. O sea, esa parte mía está recubriendo el hígado. Ese brazo que yo estoy metiendo hacia adentro va a ser que la imaginación. O sea, y eso se llama tabique, porque yo sé que va a dividir en lobulitos. Bien, o sea, yo recubro el hígado y lo que yo voy a meter hacia adentro va a ser ¿qué? Imaginaciones. Esas imaginaciones van a originar los tabiques. Los tabiques van a dividir en lobulitos. Mira, y a mayor aumento, que uno tiene que darse cuenta, que uno tiene que percatarse a la hora de decir a mayor aumento. Miren, ¿qué pasa? Muy importante. Lo que uno tiene que darse cuenta es que nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de estructuras. O sea, todo el tiempo nosotros hablamos de folículos. Folículo tiroideo, folículo no sé qué, folículo no sé cuánto. ¿Pero qué significa un folículo? Porque eso es lo que uno tiene que preguntarse. Folículo es una estructura que tiene una forma de saco. O sea, tiene forma de saco, ya está. Folículo. La estructura reticular. Cuando yo veo ahí, vos me vas a decir, Wilson, yo no veo nada. Pero para mí todo igual. Todo distinto. Mira, cuando yo tengo un montonazo de células que están así, como que forman tramas entre sí, eso, si yo, porque yo tengo que mirar la cosa y asimilar con algo que exista en el mundo real, porque si no yo me vuelvo loco. Entonces yo tengo que decir que esas células que tienen unas tramas entre sí, o sea, yo voy a decir que se parecen con redes de esa gente que busca pescado y todo eso. Bueno, se parece con eso. Entonces yo voy a decir que tienen forma de red. Cuando yo digo que hay células que tienen aspecto glomerular, yo estoy diciendo eso porque se parecen con un glomérulo. Yo tengo que conocer como es un glomérulo para decir que se parece con un glomérulo. Pero sí hay células que se parecen. No son, nosotros llamamos de, por ejemplo, zona glomerular, como en la corteza suprarrenal. ¿Qué es fascicular, Wilson? Yo no entiendo el fascicular. Fascicular es que tienen aspectos son fascículos que tienen aspectos de raíces. O sea, cuando yo me doy cuenta, hay muchas plantas que tienen raíces, o sea, yo me doy cuenta que ellas se agrupan así, como fascículos. Entonces, eso es lo que significa fascicular, que tiene aspectos de raíces que están reunidas. Islotes pancreáticos, quizá es el más fácil, porque islotes es de isla pequeña, islotes. O sea, si yo me doy cuenta, ahora yo quiero que vos veas, porque vos me está diciendo, Wilson, yo no veo nada. Mira, eso es una isla. Para mí es una isla. Yo tengo una isla y eso, si tú piensas, si tú utilizas tu imaginación y todas las demás células, tú las pones un color de azul y yo tengo que una isla aquí. Está aislado. O sea, islotes pancreáticos. Que son ¿qué? Islas pequeñas. Son células que tienen un color más claro que las demás, pero están agrupadas, reunidas en un lugar específico. Bien, o sea, yo me doy cuenta de eso, literalmente. Y al final yo tengo que meter, por ejemplo, diagnóstico presuntivo, diagnóstico diferencial, diagnóstico de certeza. ¿Bien? ¿Qué es eso? Mira, diagnóstico presuntivo. Yo les voy a decir lo siguiente. Si yo veo, mira, yo quiero que, para que ustedes se den cuenta. Yo miro la lámina
Uau! Eso me parece testículo. Voy a dar un ejemplo. Yo no me doy cuenta que está. Vos vas a aprender, olvidar. Vos vas a salir de aquí y vas a decir, mira, entendí Me completo. pone una mano y un pie para mí lo mismo. Así era, mira. Entonces, ¿qué pasa? Yo visualizo, mira, me doy cuenta que es un testículo. Entonces, ¿qué voy a poner en diagnóstico presuntivo? Si yo estoy suponiendo que es testículo, yo no voy a meter testículo. Yo voy a poner órgano del aparato reproductor masculino. Bien, porque testículo va en certeza. Claro. Porque yo seguro que es testículo. Entonces, yo pongo testículo. Diagnóstico diferencial, mira, son el diagnóstico que vos va a descartar. O sea, yo miro, yo presumiendo que es testículo. Yo puse en el diagnóstico presuntivo que es el órgano reproductor masculino. El de certeza yo voy a meter testículo. Y el diferencial, Wilson, que pongo, las cosas que no son testículos, pero que podría llegar a ser. O sea, ¿cómo yo me doy cuenta de eso? No, no. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando uno va a visualizar y se da cuenta, o sea, yo, por ejemplo, mira, eso es fácil. La estructura Xbox desativo. La estructura que uno se da cuenta, o sea, que tiene que tener para ser testículo es túbulo seminífero. Yo visualizo el túbulo seminífero, me da ganas de llorar porque yo sé que estoy en el camino correcto. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo visualizo y no encuentro túbulo seminífero, o sea, no es testículo. ¿Entiendes? O sea, eso es. O sea, es una lana que se parece con testículo, pero no es. Y ahí tú puedes meter lo que se te dé la gana. Pero tiene que parecer. Mira, profesor, eso no es, porque eso tiene un parentma. Pero si no sabes leer la lámina, como yo. ¿Ves? No sé lo que es, ¿no? No sabía. Sabrás. Bueno. Entonces, la lámina, mira, yo voy a enseñar ahora 3 cosas que yo quiero que ustedes visualicen. Yo tengo fotos de mi telescopio de los 4 años. Dale. Mira, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno visualiza, hay cosas que uno se percata, se da cuenta que son de un órgano específico. O sea, si yo visualizo esto, yo me doy cuenta que estoy en los riñones, porque se aglomeran. Vos te das cuenta, yo no me doy cuenta. Vos se dará cuenta. Tú verás, yo te digo, te darás cuenta. Entonces, ese es un gloméralo, mira, de lejos. Y eso salió en mi examen. Y cuando yo visualicé, me dio un alivio de, ay, sí, señor. Pero mira, al principio, mira, la primera lámina que la profesora me entregó fue hígado. Yo miré hígado, dale, fácil. Ahí, y yo ya empecé, pasame la otra. Y cuando ella me entregó la lámina, yo visualicé, Dios mío, no sé qué coño es esa mierda. Aí yo, amenoralmente, aí no princípio, eu pensei que era gânglio linfático. Então, eu pensei a genar o protocolo como gânglio linfático. Quando eu mirei outra vez, porque uno tem que meter-se a majoralmente, ou seja, menoralmente, junto os gânglios linfáticos. Aí fui buscar para descrever os elementos do íleo, que é parte do estroma, do gânglio linfático. Não encontrei. Coño, no, ¿qué es esto? Y entonces, mayormente, yo buscando, porque mayormente va a buscar una célula que va a identificar todo. Entonces, yo miré un glomérulo y yo, Dios mío, gracias. O sea, yo sé que riñón, ya empecé a borrar todo y empezar a escribir todo desde el principio. O sea, pero eso pasa, eso es normal, Lo que uno tiene que aprender es reconocer las cosas. ¿Cómo hace? Yo te voy a explicar, yo tengo todas las láminas, yo tengo las láminas, yo tengo el microscopio, entonces podemos sacar un día completo aquí para quedarse mirando todas las láminas. Bien, mira, entonces es el corpúsculo de Hassall. Corpúsculo de Hassall nosotros solo encontramos en el timo. Entonces, mira cómo es el corpúsculo de Hassall. Y el corpúsculo de Hassall nosotros vamos a encontrarlo en la médula del timo. Porque cuando nosotros vamos a ver el timo es que, como yo había explicado antes, el timo va a ser un órgano que va a ser tabicado. Luego posee lobulillos pímicos. Entonces, en cada lobulillo pímico yo tengo corteza, médula, corteza, médula, corteza, médula. Dentro de la médula yo puedo visualizar un corpúsculo de Hassall. ¿Tiene el aumento? Tiene que ser mayor, aquí mayor.
para visualizar las estructuras. Siempre, date cuenta que las estructuras que son específicas, yo no puedo mirar de lejos. O sea, minoramente, yo tengo que visualizar con una lupa para describir. O sea, eso tiene que ser mayormente. Siempre. La célula que, mira, essa é uma coisa sencilla. A célula que identifica o tejido, o órgão, tem que ser o quê? A mayormente. Siempre. Não vai dizer, uau, glomérulo. Não. Tem que ser assim, glomérulo. Corpúsculo de Hassall. Ah, corpúsculo de Hassall, ah, mira que bien. Não. Corpúsculo de Hassall. Mayormente. Eu tinha que meter essa lâmina aqui para explicar, porque isso foi o que me salió também. O signo. Re linda, re linda. Mira, mira, aquí, nosotros tenemos el líquido, va a ser el lóbulo hepático, que es una célula hexagonal, o sea, tiene 6 lados. ¿Y qué pasa? Que tiene ese huequito en el centro, va a ser la vena central. O sea, nosotros tenemos tríadas portales, el hepatocito, lóbulo hepático, que es la estructura morfofuncional del líquido. Bueno. Y vamos a aprovechar ahora el tiempo que nos queda y yo voy a intentar presentarles el máximo de láminas. Bien, vamos a ver.